casa. Bienvenidos queridos niños y niñas a Aprendo en Casa. Ya sabes que este es un espacio en donde podrás poner a prueba todos tus conocimientos matemáticos. Asimismo, leerás y comprenderás diversos tipos de textos, realizarás indagaciones, pondrás en práctica tus valores y desarrollarás toda tu creatividad a través del arte. Muy bien queridos niños, venimos desarrollando durante este mes la siguiente experiencia. Aprendemos a tomar decisiones para vivir en armonía. También te quiero hacer recordar que estamos construyendo día a día, pasito a paso, estamos construyendo lo que será nuestro producto del mes para el área de arte. Recuerda que para las demás áreas tenemos otro producto que es el díptico, correcto. En esta área nos estamos concentrando en elaborar unos títeres, algo similar a lo que observas en pantalla, ¿de acuerdo? Muy bien, y precisamente durante esta semana estamos tocando acerca de cómo debemos tomar decisiones. Estamos profundizando aún más acerca de cómo debemos tomar decisiones adecuadas. Bien, como ya te había mencionado, hoy tenemos el área de arte y cultura. Y el título para la actividad de hoy es el siguiente, presta mucha atención. Elaboramos historias con sugerencias y recomendaciones para tomar mejores decisiones. Tú ya sabes que las normas para el desarrollo correcto de una actividad es el siguiente. Número 1, tienes que ubicarte en un lugar cómodo, tranquilo, libre de ruidos, donde puedas poner toda tu atención. Y precisamente de eso trata nuestra segunda norma. Debes concentrarte, poner todos tus sentidos durante lo que dure esta explicación. ¿Para qué? Para que al finalizar puedas elaborar tus productos sin ningún problema. ¿De acuerdo? Bien, te quiero preguntar, ¿en alguna ocasión tú has tenido la oportunidad de poder escribir una historia? ¿O de haber creado una historia? Estoy seguro que sí, en más de una ocasión inclusive. ¿Tú sabías, querido niño, querida niña, sabías que a través de la escritura, ¿sí? Nosotros dejamos volar, ponemos en práctica nuestra imaginación, nuestra creatividad? Muy bien, ahora ya lo sabes. Y precisamente de eso se trata nuestra actividad de hoy. ¿Qué es lo que vas a aprender el día de hoy? Presta muchísima atención. El día de hoy, querido niño, querida niña, vas a crear una historia usando una estructura. ¿Y cuál es esa estructura? Pues la siguiente: inicio, desarrollo y final. Esa es la estructura que vas a utilizar el día de hoy para poder crear una historia. No te preocupes, ahora yo sé que tú ya la conoces, sin embargo te la voy a hacer recordar. Así que presta mucha atención. Profesor, ¿cómo empiezo a escribir? Porque a veces me ha pasado de que tengo allí en mi escritorio, ¿no?, mi hoja de papel y no sé cómo empezar. Se me hace difícil. No te preocupes, vamos paso a paso. Lo que sí te sugiero es que prestes muchísima atención para que no te pierdas cómo dar esos primeros pasos para escribir. Número 1, presta mucha atención. Esto te sirve para cualquier tipo de texto que tú quieras escribir. Recuerda que el día de hoy vas a contar una historia, vas a escribir una historia. Número 1, tú te tienes que concentrar en decidir primero cuál será el tema. ¿De qué vas a hablar en tu historia? ¿De qué va a tratar tu historia? ¿Ya? En este caso, nosotros nos estamos concentrando en lo siguiente. Mira, te coloco un ejemplo. Quiero que mi historia trate de cómo decidimos en familia hacer las tareas del hogar. Como te mencionaba, ¿no?, durante estas semanas venimos trabajando acerca de tomar decisiones adecuadas, ¿correcto? Ya hemos hablado acerca de tener criterio para elegir, de cómo decidir. Entonces, tu historia, la que vas a escribir el día de hoy, no es cualquier historia, no es cualquier tema. El tema se trata acerca de cómo toman decisiones en tu familia. Y aquí te coloco un ejemplo, te lo vuelvo a repetir, ¿no? ¿Cómo decidimos en familia hacer las tareas del hogar? Tú ya sabes que todos los días se toman decisiones.
En familia todos los días toman decisiones. Entonces, la historia que tú vas a escribir, querido niño, querida niña, es acerca de cómo se toman decisiones en familia. ¿De acuerdo? Ese va a ser el tema. Por consiguiente, es el paso número 1. Por ejemplo, aquí, ¿no? Como observamos en la imagen, ¿no? Una familia que se ha distribuido las tareas del hogar. Seguramente esta familia, antes de ponerse a ordenar, ponerse a limpiar, conversaron, ¿no? Conversaron. Muy bien, papá, mamá conversaron, decidieron qué parte de la limpieza podrían hacer, tomaron decisiones, ¿de acuerdo? Entonces tú puedes tomar esto como un ejemplo. No quiere decir que lo hagas similar, pero bueno, te puedes guiar, ¿de acuerdo? Lo importante es que tú, número 1, definas de qué vas a tratar. Y en este caso tu historia es acerca de cómo se toman decisiones en familia. Muy bien, vamos con el siguiente paso. Paso número 2. Escucha bien, presta mucha atención. Luego que has decidido el tema, ¿ya? Tienes que pensar qué personajes son los que van a participar en tu historia. ¿De acuerdo? Además de ello, tienes que decidir cuáles son sus características. Características, profesor, ¿cómo así? Mira el siguiente ejemplo, ¿ya? Te voy a poner este ejemplo, presta mucha atención. Por ejemplo, ¿no? Mi personaje sería una mamá, ¿no? Sus características serían alegre, cariñosa, le gusta bailar en casa, etc., ¿no? Le gusta cantar de repente, ¿ya? Personaje mamá, características alegre, cariñosa, divertida, le gusta bailar, escuchar música, limpiar, etcétera, etcétera, ¿ya? Otro ejemplo más, observa, presta atención. Personaje, hermano, menor, mayor, depende, ¿no? Características, travieso y creativo, le gusta jugar mucho, ¿ya? Ese es el segundo paso que tú tienes que decidir, ¿no? Los personajes, que puede ser el personaje principal o personajes secundarios, y muy importante, definir sus características. Es decir, cuando tú escribas tienes que mencionar sus características, algo como he colocado en el ejemplo anterior, ¿no? Bien, ahí tenemos algunos otros personajes que tú puedes incluir, ¿no? El abuelo, la abuela, el tío, el primo, ¿no? El hermano menor, la bebé, o sea, tienes infinidad de personajes que tú puedes insertar, añadir, agregar en tu historia. Y como ya sabemos, cada uno tiene una característica especial. Y tú lo has podido experimentar en la semana anterior cuando realizaste, ¿qué cosa? El juego de roles, correcto. Cuando tú realizaste el juego de roles, pudiste experimentar sus características personales, ¿no? Tú los imitaste, los observaste, entonces tuviste esa oportunidad. Entonces, ahora es el momento de que puedas poner en práctica eso, pero a través de la escritura. Bien, paso número 3, ¿sí? Paso número 3, tienes que seguir la estructura. ¿Qué estructura, profesor? La estructura es la forma que tiene tu texto. Ya, en este caso tu historia va a tener la siguiente estructura, la siguiente forma. Presta mucha atención. Primero va a constar de un inicio, luego un desarrollo, ¿ya? Algunos le llaman nudo, otros le llaman conflicto, y luego al finalizar, bueno, la última etapa, ¿no? El fin o el cierre también le llaman, ¿ya? Entonces, la historia que tú vas a escribir el día de hoy tiene esa estructura: inicio, desarrollo y fin. 3 partes. Bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver cada una de esas partes para que tú tengas una idea, para que tú sepas qué vas a escribir en cada parte. Así que te invito a que sigas prestando mucha atención. Bien, vamos con el inicio. ¿Qué va en el inicio? En el inicio, queridos niños, queridas niñas, siempre, casi siempre, se presentan los personajes. Puede ser papá, mamá, la hermana, así como lo acabamos de ver, ¿no? Los personajes. Pueden ser personajes principales, personajes secundarios. Eso ocurre siempre en el inicio. Entonces, cuando tú vayas a escribir, ahora luego de este video, tienes que considerar que en el inicio tienes que colocar a los personajes. Muy bien. Profesor, ¿solamente van los personajes en el inicio? No, presta atención. Además de escribir y mencionar a los personajes,
tienes que mencionar el tiempo. Tiempo, profesor, ¿cómo es eso? ¿La hora? No, queridos niños, queridas niñas, cuando decimos tiempo se refiere en qué momento ha ocurrido la historia que tú vas a contar. Hace una semana, en Navidad, en vacaciones, en el verano. A eso nos referimos cuando mencionamos el tiempo. Entonces, segundo elemento que tú tienes que mencionar en el inicio es el tiempo. Tercer elemento muy importante que tú tienes que escribir en tu inicio es el espacio. ¿Cómo espacio, profesor? El espacio vendría a ser algo así como el escenario donde ocurre la historia. Por ejemplo, ahí te he colocado una sala, ¿no? Ya, mi historia, profesor, va a ocurrir, no sé, claro, en la sala de mi casa, ¿no? Pasó eso, una reunión, tuvimos una conversación con mis padres, tomamos una decisión acerca de quién se encargaría de las tareas del hogar, quién lavaría los platos, quién barrería, etcétera, etcétera. Tienes que mencionar esos tres elementos en el inicio: personajes, tiempo y espacio. Bien, siguiente punto, el desarrollo. El desarrollo también le pueden conocer como el nudo, el conflicto, ¿ya? Quiero mencionarte que el desarrollo, querido niño, querida niña, el desarrollo es la parte más grande de tu historia. Es decir, aquí es donde tú vas a escribir la mayor cantidad, ya, en el desarrollo. ¿Qué cosa va en el desarrollo? Bien, como ya te lo he mencionado, en el desarrollo va el problema. Los personajes siempre tienen un problema que resolver. Y eso se va a escribir en el desarrollo. Así que tú tienes que ponerte a pensar cómo vas a escribirlo. ¿De acuerdo? En esta parte tú tienes que escribir la mayor cantidad de texto. ¿Ya? Último elemento es el cierre, no última etapa de la historia, es el cierre. ¿Qué ocurre en el cierre, profesor? En el cierre, el problema que hubo, ¿no? La dificultad que hubo en el desarrollo se soluciona aquí en el cierre, ¿no? Cierre o final también le llama. Entonces en esta parte tú tienes que escribir cómo se solucionó ese problema que tenían los personajes, ¿ya? Así que no te vayas a confundir. Algunos, yo he visto en algunas ocasiones, en algunos textos que he podido leer, han colocado el final al medio. O sea, trata por favor de seguir esta estructura: inicio, desarrollo y cierre. Bien, vamos con los productos o producto del día de hoy. Es evidente que debes, número 1, escribir una historia. Profesor, cualquier tema puede escribir, de un paseo a la playa, de repente, el año pasado. Niños, niñas, el tema del cual vas a escribir el día de hoy tiene que tratar sobre alguna situación que involucre tomar decisiones. Recuerda que durante este mes estamos aprendiendo cómo tomar decisiones adecuadas. Correcto, entonces lo que vas a escribir tiene que basarse, tiene que tratar acerca de alguna situación en donde haya involucrado la toma de decisiones. Te pongo un ejemplo, ¿no? Este año tomamos la decisión en familia de mi hija mayor cambiarla de colegio. Ese es un ejemplo, ¿ya? Entonces, allí nos reunimos, conversamos, analizamos las opciones en base a criterios que ya hemos hablado. Entonces, al finalizar, tomamos una decisión. ¿De acuerdo? Entonces, tú tienes que escribir una historia que involucre tomar decisiones. ¿De acuerdo? Puede ser una decisión que hayas tomado tú o que la haya tomado toda tu familia en conjunto. ¿De acuerdo? No olvides, aquí te lo muestro en la imagen, ¿no? El tema es sugerencias de cómo tomar mejores decisiones. No te olvides. Bien, yo al final te voy a dejar 3 fichas en donde tú vas a poder guiarte mejor de cómo empezar a escribir. Sí, profesor, porque se me dificulta empezar a escribir, no sé por dónde empezar, no me fluyen las ideas. No te preocupes. Aquí yo te estoy colocando una serie de pasos que tú, por favor, lee detenidamente. Correcto. Cópialas en tu cuaderno si es posible, si es necesario. Entonces tú vas a completar. Por ejemplo, en el paso 1 ya sabes que el tema es la toma de decisiones en familia. El paso número 2, acá yo te muestro un esquema, correcto, un organizador para que tú precisamente
te ayudes para que ordenes todas tus ideas. Yo sé que tú tienes en mente muchas ideas. Sí, profesor, yo tengo en mente tales personajes, voy a hacer que participe mi primo, mi tía, mi hermano, etcétera, ¿no? Entonces, esto tú lo tienes que ordenar en este gráfico que tenemos en el punto número 2. En el punto número 3 vas a empezar a escribir. Ojo, oídos, no es el texto final, no es el borrador. Todavía el paso número 3 recién es una organización de las ideas. ¿Ya? En el recuadro verde vas a empezar a escribir el inicio. ¿Cómo va a empezar tu historia? ¿Ya? Cierta vez, la semana pasada, mis padres, mis tíos. Recuerda, personajes, tiempo y espacio van en el inicio. En el desarrollo ya sabes que es la parte más extensa y ocurre el problema, y en la parte final cómo se soluciona. ¿De acuerdo? En el punto número 4, por favor responde en tus propias palabras. ¿Qué mensaje quieres transmitir tú con la historia que acabas de escribir? ¿Qué mensaje quieres hacernos llegar? ¿De acuerdo? Por último, ¿qué título le pondrías a tu historia? Recuerda, tu historia no puede quedar sin título. Tienes que colocar un título que se relacione con el contenido. ¿De acuerdo? Por último, en el paso número 5, vas a poner manos a la obra. Aquí sí, una vez que ya has ordenado tus ideas, una vez que ya has escogido a tus personajes, una vez que ya has escogido en dónde ocurre la historia, en qué tiempo y cuál es el problema, cómo tomaron esa decisión, cómo llegaron a esa conclusión. Una vez que has hecho todo eso, recién vienes aquí al punto número 5 y empiezas con, escucha bien, la primera versión, es decir, el borrador. ¿De acuerdo? ¿Qué, profesor? ¿Esta no es la versión final? No, queridos niños y queridas niñas. Esta parte viene a ser un borrador. ¿De acuerdo? No olvides colocar el título, cómo empieza tu historia, cuál es el problema, cómo se soluciona el problema. Y en la parte final, muy importante, escribe tu nombre como el autor o autora de esta historia. ¿De acuerdo? Entonces, espero que esta explicación te haya servido. Yo te voy a dejar al finalizar estas fichas para que tú las puedas desarrollar y seguir paso a paso. Niños, niñas, escribir toma tiempo. Correcto, toma tiempo. Hazlo despacio, organiza bien tus ideas, piensa bien tus personajes, ten bien claro el tema. Recuérdalo. Muy bien, ¿qué te voy a evaluar en el producto del día de hoy? Presta muchísima atención. Voy a evaluar que tú generes ideas, crees ideas a partir de situaciones que involucren la toma de decisiones. O sea, al leer tu texto tengo que observar que en tu texto esté el tema. Recuerda que el tema es la toma de decisiones. Entonces quiero observar eso en tu texto. Lo segundo que se te va a evaluar es que tenga coherencia tu historia. Coherencia, profesor, ¿qué es coherencia? En pocas palabras, para que me comprendas, coherencia es que tenga sentido tu historia. Te doy un consejo. Cuando tú hayas escrito tu primer borrador, compártelo con un familiar en tu casa. Que lo lea él o que lo lea ella y que te dé su opinión. Y en base a eso tú puedes ir haciendo las correcciones que sean necesarias. Correcto, entonces aplica ese consejo, compárteselo a un familiar y que te dé su opinión. ¿Qué le parece tu historia? Él o ella te puede brindar alguna recomendación. De repente le falta aquello, le falta esto, etc. ¿De acuerdo? Bien, entonces, queridos niños, queridas niñas, ya vamos llegando al final. Espero que esta explicación te haya ayudado. Revisa por favor las fichas. Nuevamente te pido, escribir toma tiempo. Correcto, hazlo con paciencia. Concéntrate a la hora de escribir. Fuera de ruidos, trata en la medida de lo posible que tu espacio esté tranquilo y tú puedas desarrollar tu historia, desarrollar tu producto con mucha paciencia y detenimiento, ¿correcto? Nos estamos reencontrando en la siguiente actividad.